El tema del que voy a hablar es el uso de muestras condicionalmente independientes, también llamadas lookalike o muestras estrella, en pruebas de bondad de ajuste en modelos lineales generalizados. Este es un trabajo conjunto con la doctora Lisbeth Naranjo y el doctor Federico Regli. Para empezar, voy a definir los conceptos. Los modelos lineales generalizados, primero, estos fueron propuestos por Nelder y Wedenburg en 1972 y se especifican por tres componentes. El componente aleatorio, que son observaciones independientes o una muestra de observaciones independientes con distribución miembro de la familia exponencial que está dada por esta forma, donde la y es el componente aleatorio, la variable aleatoria, θ i es el parámetro que en esta forma se llama el parámetro canónico, b de θ i es la función cumulante y que nos permite obtener ciertas cosas como la media y la varianza de esta distribución. Y a de phi es un componente de dispersión, que por lo general no influye en la estimación de los parámetros de la media, pero sí en la varianza de esos parámetros. Y C de y, y a veces se pone C de y con la phi, es todo lo que necesitamos para que esto sea una función de densidad, o sea, para que la integral de ellos en el recorrido de la variable aleatoria sea 1. El componente sistemático o predictor lineal, que va a ser una combinación lineal de variables explicativas y un parámetro que va a ser el parámetro que nos va a interesar. Obviamente, este parámetro beta va a estar ligado con θ i. La función liga, que es una función monótona y diferenciable, que describe la relación que existe entre la media de la i-ésima observación, que le vamos a llamar mu i, o sea, la esperanza de y va a ser mu i, y su predictor lineal. Es fácil notar que el modelo normal de regresión cae en esta parte en donde el componente aleatorio es una normal, el predictor lineal es el predictor lineal y la función liga es la identidad. La esperanza de y es directamente mu i. Le vamos a llamar a la liga canónica cuando se cumpla que θ es igual a eta. ¿Qué quiere decir? Que a la hora que yo sustituya el predictor lineal por el parámetro me va a dar directamente ahí. Y en este caso, los parámetros desconocidos, las betas, de la estructura lineal tienen estadísticas suficientes que van a estar dadas por la suma de y si tengo un vector de unos en las x's, o sea, un término que si tuviera un modelo de regresión sería la ordenada al origen con una sola variable y las x's, la suma de las x's por las y''s, donde esta k es el número de parámetros que tengo. Perdón, aquí hay una discrepancia p y k. Dos ejemplos, aparte del modelo lineal, es el modelo logístico de los más utilizados. En este caso, la esperanza de y es exactamente la probabilidad de que y sea igual a 1. En el modelo logístico vamos a tener una variable de respuesta que toma valores 0 y 1. Muchas veces el 1 se conoce como éxito. Lo que estamos buscando pasó, aunque a veces eso que estamos buscando es una muerte o es enfermo o no enfermo, pero el 1 es lo que nos interesa y es la probabilidad de éxito, y PI, esa va a ser la esperanza. Si yo escribo la binomial, la función de distribución binomial, como la forma que vimos antes de la familia exponencial, claramente aquí tengo que θ, el parámetro canónico, sería log de P entre 1 menos P, y esta sería la función cumulante. Entonces, el logic, lo que da lugar al nombre de modelo logístico, es lo que va a estar relacionado con el predictor lineal. Algo que no mencioné y que, bueno, se puede checar en cualquier libro, es que esta función cumulante me sirve para encontrar la media y la varianza de la distribución. La primera derivada de la función cumulante me va a dar la media y la segunda la varianza, ¿no? Que es una función de la media. El modelo Poisson, más fácilmente puedo ver que lo puedo escribir una distribución Poisson de esta forma y entonces la función liga canónica resultaría esta. Es importante, nuevamente recalco, la liga canónica es la que tienen estadísticas suficientes los parámetros que están en el predictor lineal y que más adelante vamos a ver por qué eso es importante. Bueno, el título tenía tres componentes: modelos lineales generalizados, muestras lookalike, que vamos a ver un poco más adelante, y bondad de ajuste. La bondad de ajuste es el ver qué tan bien
ajusta nuestro modelo una vez que ya obtuvimos los valores de los parámetros, qué tan bueno es nuestro modelo. La estadística por excelencia en los modelos lineales generalizados para medir la bondad de ajuste es la devianza. La devianza está dada por esta forma, donde el gorrito, teta i gorrito, y bueno, que aparece aquí y aquí, significa que obtuve los estimadores máximo verosímiles. Aunque no sean, muchas veces no tienen una forma cerrada, utilicé un método iterativo para obtener los estimadores máximo verosímiles, que no voy a profundizar en él, y teta i tilde significa que sería el parámetro que necesitaría para obtener el modelo saturado. Y por modelo saturado lo que voy a entender es aquel que reproduce exactamente los valores observados, o sea que es un ajuste perfecto. Entonces lo que estamos comparando es la verosimilitud del modelo saturado contra la verosimilitud del modelo que yo estoy proponiendo. Otra medida de discrepancia que también se utiliza mucho es la G cuadrada de Pearson generalizada. La G cuadrada de Pearson generalizada está dada por esta forma. Los valores observados menos los esperados al cuadrado entre la varianza. En ambos casos, la distribución asintótica de ambas estadísticas es una G cuadrada con n menos p grados de libertad. Hay una excepción cuando los modelos logísticos, todas las variables se llama que están desagrupadas, o sea, solamente tengo 1, 0, 1, 0 y no tengo m observaciones con el mismo patrón de variables explicativas. Pero bueno, ese caso con más ganas va a ser resuelto por lo que estamos proponiendo aquí. También sabemos que las distribuciones condicionales de la devianza, dadas las estadísticas suficientes, son asintóticamente normales. Eso lo probó McCulloch en 1989. Entonces, vamos a pasar ahora a la generación de muestras lookalike. Entonces, primero, ¿qué vamos a entender por una muestra lookalike? Si yo tengo una muestra de x1 hasta xm de una función de distribución f de x indexada por un parámetro teta, que puede ser un vector o puede ser un solo parámetro, un vector de parámetros desconocidos, y Tn, que sí obviamente va a ser de la misma dimensión que teta, es una estadística suficiente minimal para teta, y entonces yo propongo una estadística S tal que la distribución de S, dada la estadística suficiente, no va a depender del verdadero valor de teta. Entonces, si yo genero muestras lookalike que sean tales que la estadística suficiente sea la misma, pero los valores que yo voy a generando, o sea, una muestra diferente con X diferentes, pero que coincidan en tener la misma estadística suficiente, a esa muestra yo le voy a llamar una lookalike. Y la idea sería entonces que para obtener la distribución de esta estadística S, que no depende del valor de la estadística suficiente, yo puedo tener un valor empírico con todas esas valores de esa estadística que generé con las muestras lookalike. Lohar, Reilly y Stephens en 2007 proponen usar el estimador Rapp-Blackwell, también el muestreador de Gibbs, aunque en esta plática no hablaremos de esa parte, para generar estas muestras. Algo que es muy importante es que en esto se utiliza el concepto de la doble transitividad. ¿Esto qué quiere decir? Esto, cuando nos dice, el concepto de la doble transitividad nos dice que si yo tengo una estadística suficiente y una observación de esa muestra que obtuve para obtener esa estadística suficiente, puedo encontrar la estadística suficiente Tm-1, o sea, con una muestra de menor tamaño, sin conocer explícitamente los valores de x1 hasta xm-1. El caso más obvio es si la estadística suficiente fuera de una sola dimensión y fuera la media, entonces si tengo la última observación, bueno, pues la media de las m-1 es fácilmente calculable. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues yo voy a tener mi muestra x1 hasta xn y una estadística suficiente que es de dimensión k, es lo que voy a suponer, o sea, tiene k parámetros. El vector teta es de dimensión k. Y entonces lo que voy a hacer es voy a encontrar un nuevo conjunto de variables desde xk más 1 hasta xn y voy a tener las k estadísticas suficientes y voy a trabajar con la densidad conjunta de ellas. De ahí, no sé si queda claro, de ahí es donde yo podría usar el muestrador de Gibbs con esta muestra de aquí, pero que no vamos a tocar aquí, como les dije. Y entonces una muestra lookalike la generaría yo generando las de
las nuevas variables desde xk más 1 hasta xn y con un sistema de ecuaciones en donde encontraría esas ecuaciones para que se mantengan los valores de las estadísticas suficientes, resuelvo el sistema para estas x1 hasta xnk. Entonces, ahí es donde puedo utilizar el estimador Rao-Blackwell. Entonces, un poco para acordarnos qué es el estimador Rao-Blackwell, es el de f de x teta de la función de distribución basado en una estadística suficiente, es la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual que x, dado que tengo este valor de la estadística suficiente. XJ es un miembro de la muestra dada originalmente. Entonces, lo que voy a hacer es a la estadística suficiente estrella de n observaciones, la voy a llamar n estrella, esta es la primera, la misma, no la voy a cambiar. Y entonces voy a generar un elemento de la muestra lookalike utilizando la distribución de las X. El segundo elemento de la muestra lookalike, xn-1, lo voy a generar a partir del estimador Rao-Blackwell. O sea, la xn1 menor que x, dado la estadística suficiente y dado xn. Pero por el principio de doble transitividad, yo sé que aquí ya voy a tener tn-1. Y entonces así me voy generando cada uno de ellos hasta que tenga k más 1, ¿no? Y el resto, no k más 1, hasta que tenga desde la observación k más 1 hasta la n. Y el resto, desde 1 hasta k, los voy a generar resolviendo el sistema de ecuaciones. Entonces, ya tengo qué son las muestras lookalike, ya tengo qué es la bondad de ajuste, ya tengo cuáles son los modelos lineales generalizados. Y ahora voy a hablar un poquito de cómo podría yo generar las muestras lookalike en los modelos lineales generalizados. Entonces, un poco más con calma, el caso Poisson, voy a considerar que tengo una observación, un componente aleatorio que tiene una distribución Poisson y que tengo la liga canónica. Aquí me faltó poner eta i es igual a teta i y es igual al predictor lineal. Entonces, aquí lo voy a separar entre la alfa y Y voy a suponer el caso más simple, que sería que esta xy es una variable dicotómica que toma valores 1 y valores ceros. Entonces, la estadística suficiente minimal resulta que es la suma de las yi's y la suma de las xy's. Pero esta estadística suficiente minimal, yo la puedo cambiar a esta otra. Y esta es una función 1 a 1 de ellas y también va a ser una estadística suficiente minimal. Esta es la que me va a servir para generar esas muestras lookalike más fácilmente. Porque para obtener el estimador Rao-Blackwell de f de y teta, lo que tengo es que calcular, en este caso, la probabilidad de que YJ sea menor o igual que YJ dado TJ, pero pues para eso tendría que calcular la probabilidad de cada uno de ellos y después a todos los que son menores que YJ y después sumarlos, ¿no? Entonces, esta expresión corresponde precisamente a la probabilidad de que YJ sea igual a YJ dado TJ, que parece que se ve muy fea, pero reagrupando y trabajando un poquito, pues resulta que eso es la suma de dos binomiales, una binomial con índice TJ1, que va a ser la primera estadística suficiente, y otra binomial con índice TJ2, multiplicados por estas indicadoras, ¿no? Esta quiere decir la indicadora de cuando la variable explicativa DOMI vale 0 y esta la indicadora cuando la variable explicativa DOMI vale 1. Y a partir de esa distribución es la que simulamos. Si tuviera una sola variable categórica con k más 1 categorías, bueno, lo que puedo hacer es decir, pues tengo ahora esta Poisson y voy a cambiar esa variable categórica. A lo mejor aquí debería de tener otra notación, no X, pero espero que sea claro, por K variables indicadoras o variables 1, 0, variables que a veces se llaman DOMI, y entonces de tal forma que si todas ellas valen 0, estoy en la categoría 1. Si la primera vale 1, estoy en la categoría 2, y bueno, y todas las demás 0, y así sucesivamente. Aquí estaría como las estaría yo generando de esa forma. Y entonces, la estadística suficiente minimal para ese modelo resulta ser esta, la suma de las yi's y luego la suma desde igual a 1 hasta n de las x's yi's hasta la suma desde igual a 1 hasta n de las xk's
Y's, ¿no? Y entonces lo que podemos ver es, vamos a llamar TNH a la suma de las TNJ estrellas que están acá definidas, si H es igual a 1, y a TNH si H está entre 1 y K más 1. Y TNH estrella, pues va a ser TNH si H está entre 1 y K más 1. Ajá, o sea, este es igual. Y va a ser este producto, esta suma de estos productos si H es igual a 1. Y entonces, si hacemos un poquito de álgebra, vamos a ver que finalmente eso lo puedo expresar, la probabilidad de que la YM sea igual a YM, como una suma de binomiales con el índice, las estadísticas suficientes desde 1 hasta K más 1, veces, bueno, no veces, perdón, y con el parámetro es 1 entre 1 más la suma de ese producto, el XJ elevado a esta función indicadora, que otra vez va a ser la función indicadora si vale, si la categoría es esa o si no, o sea, si la XJ vale 1 o no, por 1 menos XY, 1 menos la indicadora. Entonces, bueno, eso sería para el caso Poisson. De igual forma puedo ver el binomial, ¿no? En el binomial yo lo que tengo es la función de distribución, la puedo expresar de esta forma porque esta XY, acuérdense, es una variable dummy que toma valores 0 o 1. Ajá. Y entonces, si hago otra vez un poquito de álgebra, puedo ver que la probabilidad de esta, bueno, esto es un hecho, la probabilidad de que YJ sea menor o igual a YJ dado TJ, pues es la suma de las igualdades hasta YJ, y esa está dada por esta expresión que se ve muy fea, pero otra vez si se trabaja un poquito y se reacomoda, se reduce a la suma de dos hipergeométricas, otra vez una de ellas va a aparecer y la otra no, dependiendo de el valor de la variable dummy, ¿no? Entonces, la suma de todas ellas, la suma de hipergeométricas, va a ser lo que me va a dar la probabilidad. Entonces, aquí está, ¿no? Esa expresión, otra vez las indicadoras entran aquí y a partir de esa distribución es la que voy a simular y ya lo tengo bastante más fácil, ¿no? Estas son las expresiones que se encuentran. Ay, perdón, me faltó algo un poco más, perdón. Bueno, si me voy directamente a la familia exponencial, ya me olvido de una en específico. Bueno, yo tengo que lo que quiero es la distribución de la suma de estas variables aleatorias y yo voy a saber que esas pertenecen a la misma familia, a la familia exponencial, pero este selle de phi cambia. Ajá, estos son distintos, tienen la misma liga canónica, pero un parámetro de extensión distinto y una función cumulante distintos. Entonces, dada una muestra independiente, yo siempre voy a poder ver que las estadísticas suficientes las voy a poder escribir de esta forma. Esto sería para un dicotómico, pero en general, y la estimación Rack-Blackwell siempre va a ser de esta misma forma, ¿no? Entonces, va a quedar esta expresión siempre, la exponencial de CYJ más C estrella, que es la de la suma de las Y's, más esta otra, ¿no? TIJ menos Y, TIJ. Entonces, esa expresión yo ya la tengo, ajá, y para el caso de K categorías voy a llegar a esta parte de aquí. Entonces, ahora sí me cambió a la otra. Entonces, aquí está calculada cuál sería eso para cada una de ellas. Hay que aclarar que aquí vimos el caso Poisson y binomial, y ahí tenía yo las sumas para la probabilidad de las YJ. En los casos continuos, como es el normal o gamma, pues tendría la integral hasta el valor de la YJ de lo que estoy teniendo. Pero ya con estas expresiones puedo generar, utilizando lookalike, cualquiera de esas muestras, perdón, utilizando Rack-Blackwell, cualquiera de esas muestras lookalike. Ajá. Aquí les voy a enseñar qué es lo que pasa cuando yo comparo la estadística bondad de ajuste tradicional, la devianza o la G cuadrada de Pearson, contra el valor empírico utilizando lookalike. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que generé, y esto es para una gama, ajá, con alfa igual a 1, y generamos, perdón,
muestras de tamaño 15 con 3 variables categóricas. Primero, por ejemplo, el primer renglón. Esta es la media de los valores de los p-values, o sea, generamos lookalikes 100,000 me parece, y luego eso lo hicimos también un número de veces. En ese número de veces repeticiones, esta es la media del valor del p-value, esta es la desviación estándar de ese valor, y este es el número de veces que rechazamos la hipótesis de que las betas son iguales, de que el modelo es un buen ajuste, ¿no? Con una sola variable, y bueno, este es el número de veces que rechazamos con la devianza. Este es utilizando la devianza como estadística, su distribución empírica. Este es el número de veces que rechazamos, este es el valor de la estadística suficiente, este es el valor promedio del p-value, su desviación estándar. Este valor debería de ser alrededor de 5. Entonces, si se fijan, a pesar de que uno puede decir, bueno, este no está tan mal, 0.410, las veces que rechazamos sí son bastante mejores en el caso de que utilizamos las muestras lookalike y una distribución empírica para sacar el p-value. Esta es la correlación que tienen los p-values en usar la estadística y su distribución asintótica de la devianza, o usar la estadística y su distribución empírica calculada por muestras lookalike. Algo que es muy interesante es que nosotros sabemos que el p-value tiene que tener una distribución uniforme, y la media de la distribución uniforme pues debería de ser 0.5, ¿no? Y su desviación estándar debería de ser parecida a esto. Eso se mantiene en nuestro valor empírico utilizando muestras lookalikes, mientras que en la devianza no, ¿no? Cuando vamos cambiando el número de categorías, por ejemplo, si mantenemos 3 categorías en 200 observaciones, uno pensaría que con 200 observaciones la teoría asintótica podría ser mejor, y sin embargo no lo es. Ajá. Y aquí está para la G cuadrada de Pearson, igual, si se fijan, funciona un poquito mejor en cuanto al número de rechazos, ¿no? Es bastante comparable con lo que nos pasa con la muestra lookalike, pero sin embargo la muestra lookalike sigue manteniendo esta parte de que el p-value se comporta de manera uniforme y que es consistente con lo que estamos viendo, ¿no? Quizá en este caso de aquí, en donde con la estadística de G cuadrada de Pearson nosotros estamos rechazando 9 veces y la distribución asintótica no rechaza ninguna, ahí nos gana, ¿no? Pero en todas las demás creo que es mejor lo que nosotros estamos proponiendo. Y ahora un ejemplo, bueno, nada más las gráficas de un ejemplo en donde son unos datos en donde se ven cajas tapadas y cajas destapadas y se ve el porcentaje de germinación de semillas y con 6 diferentes formas de tratamiento, ¿no? Entonces, esto es cuando tomamos todas ellas, las cajas tapadas y las cajas destapadas y las 6 formas, o sea, teníamos 12 categorías. Este puntito que se ve aquí chiquito es el valor que nos da un ajuste del modelo tal cual, y la línea punteada es la estadística G cuadrada, el histograma corresponde a lo que nos daría nuestra distribución empírica, y como pueden ver, pues es parecido, o sea, nuestro valor de significancia sería más chiquito, pero es parecido en el sentido de que con ambos rechazaríamos. Después dijimos, bueno, si nos quedamos nada más, me parece, con los que estaban tapados, las semillas que estaban tapadas, ahí sí vemos que con la muestra empírica que correspondería al histograma, nosotros estaríamos rechazando, mientras que con la distribución G cuadrada asintótica no se rechazaría, que los tratamientos son diferentes. Y bueno, este es el punto, ¿no? Podemos en algunos casos mejor utilizar una distribución exacta que una teoría asintótica que a lo mejor nos lleva a conclusiones diferentes. Y con esto termino. Gracias.